Bueno, vamos a comenzar con una frase de Consuelo Martín de su libro Contemplar lo Eterno. Y la frase dice así: comprender el misterio del tiempo es despertar. Eh, Hoy el programa lleva por título ¿Qué es el tiempo? El misterio del tiempo se ha presentado en la humanidad desde que el ser humano se dio cuenta de su existencia. Filósofos, pensadores, religiosos, historiadores, científicos intentaron explicar este misterio. Han clasificado al tiempo, lo han medido, estudiado, han filosofado sobre el mismo. Es inevitable preguntarnos, ¿qué es el tiempo? ¿Y cuál sería la importancia de comprender lo que es el tiempo? ¿Qué les parece a ustedes, queridos oyentes? Desde la perspectiva espiritual, filosófica y esotérica vamos a tratar el tema de hoy, ¿qué es el tiempo? Para Consuelo Martín, lo nacido en el tiempo es inestable y pasajero. Lo queremos retener y mantener, pero no hay forma de hacerlo. Lo que sucede en el tiempo es ilusorio. En la temporalidad nace el pensamiento y nos creemos que el tiempo es real, porque creemos que el pensamiento es lo real. El maestro tibetano lo define en el libro Tratado sobre Magia Blanca con estas palabras. El tiempo es, específicamente hablando, la longitud de un pensamiento. Para Eckhart Tolle, el tiempo es la dimensión horizontal de la vida, la capa superficial de la realidad. Krishnamurti dijo a su vez, el tiempo es un juguete de la mente, el proceso del tiempo es la mente y la mente no puede descubrir qué es la verdad. Vicente Beltrán Anglada ha citado 102 veces la palabra el tiempo es en sus conferencias. Dijo que el espacio para mí es el espíritu, es la mónada. El tiempo es la personalidad, es el cuerpo. En los asramas, que son los grupos de los maestros en el plano interno, en los asramas se nos enseña que el tiempo es uno solo, es sintético, no está dividido. Nosotros fraccionamos el tiempo y decimos pasado, presente y futuro. El tiempo es una ilusión de la mente concreta. Con respecto a la pregunta inicial, ¿qué es el tiempo? Presentamos una posible respuesta. El tiempo es una ilusión creado por la mente concreta. Se relaciona con la memoria, solemos dividir el tiempo, observamos la temporalidad, estamos inmersos en el tiempo. Nacemos, crecemos y moriremos en algún momento. Lo mismo vemos en la naturaleza. Nos damos cuenta de la impermanencia, del cambio y los ciclos. ¿Para qué nos serviría conocer qué es el tiempo? Podría servir para conocer lo real, lo inmutable, lo eterno, para ser libres. Agni Yoga presenta 3 reglas básicas: atención, adaptabilidad y serena expectación. Cuando hay atención, hay silencio. Si hay silencio, puede surgir la serena expectación. Vicente Beltrán Anglada compartió esta vivencia. Cuando el tiempo es cero, el espacio es infinito. Se produce la liberación. Comprender el misterio del tiempo es uno de los misterios de la vida que nos conducirá a ser libres. Es algo muy práctico. Son interesantes los conceptos esotéricos sobre lo que es el tiempo, como así también ciertas situaciones relacionadas con él, como la extensión en el tiempo y la instantaneidad. El tiempo es cero, los planos y el tiempo, salir del tiempo. El tiempo es una entidad, entre otros. Presentamos esta pincelada sobre lo que es el tiempo para invitarlos a conversar, para compartir comprensiones. Sabemos que es un tema amplio e interpretable. Dejamos planteado el tema y les invitamos a realizar vuestras investigaciones. Finalizamos esta introducción con esta otra frase de Consuelo Martín. Vivir en el tiempo es dormir. Vivir en presencia de lo eterno es despertar.
Bueno, vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. El tiempo y la instantaneidad. El ego está enviando una información o una serie de hechos que debe registrar el cerebro físico, pero el hecho tal como sucede en el ego a la velocidad superior a la de la luz está fuera del tiempo. En cambio, el cerebro físico que debe registrar aquella experiencia está dentro de los límites del tiempo, está dentro de la tercera dimensión en donde el tiempo es acosado con más objetividad y, si me lo permitís, con más crudeza. Entonces siempre es un símbolo de evolución, un símbolo de contacto. La frecuencia de estos contactos originan lo que llamamos el fenómeno de la instantaneidad. Y esto sucede, lo que acabamos de decir, cuando se ha creado un cierto tramo del puente de arcoíris de la Antacarana. Entonces, por aquel conducto desarrollado del puente, aquel tramo del puente establecido, vienen informaciones más rápidas que las usuales que registra el cerebro físico. Y en aquella expresión, en aquella vivencia, se halla, por ejemplo, la objetividad de lo subjetivo y el registro dentro del cerebro físico de hechos que sucedieron instantáneamente en aquel plano, pero que considerados desde aquí han pasado muchos y muchos años. Párrafos que pertenecen a Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Las experiencias atemporales. En la temporalidad nace el pensamiento, y nos creemos que el tiempo es real porque creemos que el pensamiento es lo real. No concebimos que haya algo sin tiempo. Pues bien, cuando aprendemos a contemplar, aprendemos a vivir fuera del tiempo, a vivir sin tiempo, desde un lugar iluminado. Entonces se ve que todos los demás lugares funcionan en la temporalidad, aunque vivimos sustentados en un impulso verdadero, en un impulso iluminado o con una inspiración de lo real o de lo divino o de lo sagrado, como lo queramos llamar. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El arte de la contemplación. Arcano. La extensión del tiempo. Así que el tiempo es extensivo dentro del espacio y por tanto la medida es como nosotros podemos calibrar la situación entre la extensión del tiempo dentro del espacio. Esto es tiempo y estamos ocupando el lugar, pero dentro de nosotros hay un espacio, el espacio que nos interesa. Buscar este espacio en nosotros, creando el espiritualismo, hay un espacio vacío en nosotros que hay que explorar constantemente. Texto procedente de la conferencia Somos la llama de la vida de Vicente Beltrán Anglada. Jesúsín. Perdón. Una señora pregunta a Vicente, ¿y la extensión del tiempo también debe ser distinto? Porque lo que nosotros pensamos que es una hora de sueño, en el rama supone otra, o sea, el tiempo es diferente. Vicente, sí, naturalmente, naturalmente. Y puedo deciros la razón de esto, que a veces el tiempo que aquí llamamos un minuto ha recibido una enseñanza que corresponde a varias horas aquí en el plano físico, debido a la extensión que tiene el tiempo o a la casi desaparición del tiempo en los niveles astrales. Y fijaos bien, cuando se hable del nivel mental, porque nuestro cerebro tridimensional, que es el que recoge la experiencia, si no está muy afinado con aquello que está viviendo, no registrará nada, debido a la desigualdad de vibración entre un plano y otro y a la escasa evolución de las células del cerebro. Este texto pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el trabajo preparatorio del aspirante espiritual.
Bueno, tenemos la situación de hablar del tiempo estando condicionados por lo que todo el mundo cree que es el tiempo, incluso nosotros, ¿no? Todo el mundo cree que es una línea horizontal donde a la izquierda está el pasado, aquí al medio está el presente y a la derecha está el futuro, ¿no? Y que todo va pasando desde el pasado hacia el futuro. Sin embargo, parece que el tiempo solo existe en la dimensión inferior del ser humano, es decir, en los planos físico, emocional y mental concreto. Más allá de la mente, pareciera que no existe el tiempo y existe el espacio, como dice Vicente, el espacio espiritual. Yo recuerdo algo que contó Vicente Beltrán Anglada que me llamó muchísimo la atención y que decía algo así como que nosotros, bueno, él contaba que primero cuando iba a la rama del maestro venía un discípulo avanzado y lo llevaba, pero después había un llamado telepático y automáticamente todos los discípulos iban a la rama y tenían una reunión con el maestro que por todo lo que se hablaba podría ser de 2 o 3 horas, ¿no? Lo que dice en el último texto. Pero él sentía el llamado y, por ejemplo, estaba llevando una taza de té a la boca y en ese momento recibía el llamado. Iba, pasaban 2 o 3 horas, lo que se discutía o lo que se hablaba era aproximadamente para 2 o 3 horas y después volvía. Y cuando volvía, seguía la mano llevando la taza a la boca. Es decir, eh, no hay tiempo más allá de la mente, ¿no? Y sobre todo en el plano búdico. Es una cosa muy rarísima, muy rara para la mente concreta, no lo puede comprender. Es decir, esto es el tema que nos planteamos hoy, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, queridos compañeros? Pues mira, es una cuestión filosófica y esotérica. Y también hay que empezar diciendo que para desentrañar ese enredo de que si el tiempo existe o no existe y exactamente qué es, creo que el cerebro que tenemos, la conexión, la sinapsis, no son aptas. Estaríamos hablando de algo tan abstracto que aunque en momentos puntuales en la vida diaria podamos hablar de cosas abstractas, incluso meditando, todavía no mantenemos una conciencia en un nivel elevado abstracto que nos pueda dar una pauta de realmente qué es el tiempo. En esos niveles no existe el tiempo. Incluso cuando hemos tenido meditaciones o siguiendo las instrucciones de Vicente con respecto al Agni Yoga, momentáneamente no hay tiempo. Parece que todo sea aquí, un eterno presente. No obstante, los vehículos de la personalidad, los cinco sentidos y concretamente la mente, nos dicen lo contrario, la mente concreta. Por lo tanto, hasta que este paradigma no cambie, va a ser difícil que resolvamos el enigma. O tal vez el enigma viene en la línea de qué es lo que le compete al cuarto reino de la naturaleza, a la humanidad, resolver. Bueno, yo empezaría diciendo que dentro de nuestras limitaciones, cada uno puede ir teniendo una cierta experiencia de lo que es el tiempo, ir descubriendo distintas cuestiones relativas al tiempo. Fijaros, yo creo que el tiempo es distinto según la conciencia donde se experimenta. Incluso dentro del propio cuerpo emocional, nosotros podemos tener y todos hemos tenido la experiencia de decir, no existe el tiempo cuando algo es algo que nos encanta, hemos estado tocando música o hemos estado pintando, hemos estado escribiendo, hemos estado realizando una actividad que es algo que nos satisface enormemente y el tiempo ha volado, 1 hora, 2 horas, ha sido un instante. Sin embargo, cuando nos desagrada una actividad, parece que ese tiempo es eterno, que no transcurre, que quisiéramos que pasara y no pasase. Bueno, esto solo es una experiencia dentro de un mismo tipo digamos, de vehículo, que es el vehículo emocional. Entonces, claro, cabe cuestionarse, ¿y por qué es? ¿Es que acaso ha habido menos fracción, digamos, de segundos o más o menos en función de las situaciones que hemos vivido? Es una cuestión de la percepción, del modo en que hemos nosotros podido tener contacto con esa experiencia. Por tanto, pudiera parecer ya de entrada que la experiencia del tiempo depende de la sutilidad del cuerpo emocional
cuando se vive, y tengamos en cuenta que cuando no hay deseo en el cuerpo emocional, pues resulta que nos acercamos a esa proyección del plano búdico. Podemos tener una experiencia en los planos más elevados del plano emocional y estar haciendo una especie de conexión a los niveles mínimos, pero que también a una especie de antacarana con el plano búdico. En los niveles mentales pareciera que se nos escapa un poquito más la cuestión. El razonamiento sobre ello yo creo que nos conduce a poco. Pero la cuestión es ver si entre este tiempo psicológico que experimentamos todos y el que nos proponen, por ejemplo, Consuelo Martín, cuando nos habla de este despertar, que es el tiempo espiritual, pues hay distinciones y diferencias. La cuestión es ver quién experimenta. La personalidad es la que experimenta. ¿Qué experimenta la personalidad? Porque cuando estamos un poquito más elevados, este que experimenta es capaz de darse cuenta de que esto es una especie de ahora, del que se nos habla, que la mente no comprende, y sin embargo, en ese ahora se puede unir dentro de un conjunto unitario complejo toda la estructura de las cosas que han venido sucediendo en el pasado, en el presente y en el futuro. De modo que todo el tiempo incluso constituye una sola unidad. Sí, qué idea acabas de lanzar, que todo el tiempo constituye una unidad. Esta idea o esta percepción del tiempo ha ido cambiando con la historia, con la cultura. Yo entiendo que en las culturas antiguas, en tribus en contacto con la naturaleza, vivían el tiempo de una manera más cíclica, siguiendo el ritmo de las estaciones, de una manera más natural, en contacto con la naturaleza. Y ahora, desgraciadamente, nuestra civilización pues parece que seamos esclavos del tiempo, y eso es lo que causa el estrés. Parece que siempre haya que ir corriendo a todas partes, dedicar mucho tiempo al trabajo, poco al ocio, y creo que es parte de la desconexión que hay en la actualidad de la naturaleza, por una parte, y de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia esencia. Vivir el tiempo desde la personalidad es muy diferente a vivirla desde nuestro ser. Desde la personalidad siempre estamos en carencia y por eso parece que el tiempo nos falte. Desde el ser vivimos en plenitud y en abundancia, por eso el tiempo se extiende y se hace y nos da espacio, nos produce espacio en ese tiempo que se funde, en el cual se funde el pasado, presente y futuro. Nos hallamos en una espaciosidad atemporal. Y quería leeros de Marley Quenners, una psicóloga que habla de cuántica, del inconsciente cuántico, unas frases que dicen: el futuro ya existe en el presente, porque lo inconsciente no vive el pasado, el presente y el futuro cronológicamente, sino que son simultáneos y están en continua interacción. Esto me parecía súper interesante. No solo que sean simultáneos, sino que estén en interacción. La física cuántica nos da una visión del tiempo totalmente diferente a la newtoniana, incluso a la de Albert Einstein. Entonces, vale la pena el dedicarle algo de, yo diría, de vivencia. ¿Qué ocurre cuando estamos muy atentos? ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Será verdad que de alguna manera el presente influye en el pasado y creo que eso nos queda más claro, que está determinando nuestro futuro? Entonces, esa idea de simultaneidad y de que es el observador el que colapsa en un momento determinado, el que elige o el que, según su atención, su observación, conecta con una determinada frecuencia, cuando están todas las frecuencias sonando, las del pasado, presente y futuro, pero solo somos capaces de sintonizar con una, es lo que nos da el equipo mental concreto. Y una vez nos vamos elevando nuestra vibración, también somos capaces de conectar con otras vibraciones
Y por eso pues existen el don de la profecía o ver el futuro o incluso algo muy curioso, cómo de alguna forma se modifica el pasado según la física cuántica, y eso sería una cuestión a investigar, cómo nuestro presente, la vivencia del presente afecta al pasado y el futuro. Bueno, para continuar con lo que está diciendo Carmen, había visto que salió un libro sobre la extensión del tiempo de alguien que conocemos, que es Steve Taylor. ¿Se acuerdan que Sí. hemos tratado de, bueno, y él da algunas notas sobre esto que está conversando, o que nos acaba de decir Carmen? Si nosotros observamos cómo pasa el tiempo dentro del plano físico, quizás sea más fácil. Lo podemos ver todo, lo tenemos muy claro. Cómo van surgiendo nuestras emociones, la rapidez, esa la aprendemos a observar, incluso ahora está tan difundido que es prácticamente masivo el tema de la observación de las emociones, cómo van surgiendo los pensamientos y la velocidad en que todo esto sucede. Ahora, cuando realmente estamos atentos, el tiempo se disuelve. Lo mismo que cuando estamos silenciosos o estamos serenamente, a veces expectantes, o en la misma vida cotidiana, podemos notar esa variación donde el tiempo es cero y más que un desafío a la mente concreta, diría que es parte de la experiencia espiritual de, bueno, de muchísimas personas. Don Vicente habla de estos fenómenos de la instantaneidad, de la extensión del tiempo, y cuenta varias experiencias, y también de lo que sucede cuando estamos atentos, ¿no? Y con serena expectación. Y hay otros tiempos que también comenta, para agregar aquí de forma muy rápida, que son esos tiempos que experimenta el alma luego que fallece, que muere el ser humano, de esos días sagrados. Y él ahí también habla de esto, que no son tiempos como los nuestros de día, noche, bueno, sino es una extensión diferente y a la vez pone o, o lo encuadran en 3 días sagrados. Todos estos aspectos del tiempo, qué es el tiempo, para qué, creo que en definitiva es preguntarse sobre este misterio, es lo que nos lleva a la comprensión de lo que es real y de lo que no es. Y además nos invita a descubrir los misterios, tantos misterios de la vida que se van descubriendo a través de la atención y a través, sobre todo, ¿no? de estar en ese silencio interior. Entonces, todo esto que la mente a veces no comprende, la experiencia espiritual lo presenta con mucha claridad. Bueno, es estar un poco más atentos también en la vida cotidiana y en algún momento todas estas experiencias seguro que vamos a ir experimentando todos. Bueno, digamos, a ver, eh, existe la zona de existencia donde aparentemente el tiempo rige y existe, ¿no? Y existe otra zona superior de la existencia donde el tiempo no existe. Porque los oyentes que nos están escuchando van a decir, esta gente no sé por dónde se fueron, porque yo tengo un reloj y en las 24 horas el sol va a subir y después va a descender y va a pasar un día y va a pasar otro. Es decir, el tiempo cronológico está ahí, ¿no? Son los ciclos de la vida. Lo que estamos hablando acá cuando hablamos del tiempo y de lo eterno y de la atemporalidad es en los niveles superiores.
Y un ejemplo que varios hemos tenido la experiencia, cuando meditamos en silencio o la meditación de atención plena y logramos a través de la atención que se produzca el silencio y que desaparezcan los pensamientos y las emociones, la parte inferior de nosotros, meditamos, por ejemplo, hemos puesto el reloj para que diga que la meditación termina en 45 minutos y cuando suena nos parece que no han pasado ni 5 minutos. Eso es porque hemos logrado salir de la zona del tiempo cronológico y estamos en la zona espaciosa del mental superior o del búdico, los niveles inferiores del búdico, y entonces parece que el tiempo no pasa. Eso es una experiencia que muchos tienen, ¿no? Y después quiero relatar algo, dos hechos que se conectan entre sí, ¿no? Hay una película que se llama La Matrix, y ustedes la habrán visto, los oyentes la habrán visto, y hay una escena en que está Neo y vienen los malos que se multiplican, hay 10, que le están disparando con la pistola para matarlo. Y entonces la imagen lo muestra Neo, muestra la bala como viene. Nosotros sabemos que una bala que se dispara a 10 metros de distancia llega en menos de un segundo, ¿no? Entonces la imagen lo muestra Neo balanceando así, esquivando las balas. ¿Cómo un ser humano puede esquivar las balas? Solamente que esté en una dimensión donde está por encima del tiempo y se anticipa a la dirección que lleva la bala. Entonces la forma que ha tenido el que hizo la película es presentarlo de esa manera, que la bala viene con una velocidad que para nosotros no sería real, ¿no? Porque para cuando estamos identificados con la mente, viene en menos de un segundo, en cambio ahí viene muy despacio, entonces el personaje de la película de Matrix puede esquivar las balas. Digamos, Daniel, que las balas son los acontecimientos de la vida real. No, fíjate que ese es lo que tú decías, ¿no? Que el futuro, el presente y el pasado se unen en un solo instante. Y esto, por ejemplo, en una conversación, en un comentario que hace el entrenador de Carlos Alcaraz, que es el mejor tenista del mundo, el español, y el entrenador es el Mosquito Ferrero, que fue número 1, le dice a Alcaraz en un momento dado, dice, si tú puedes, y lo has hecho, anticipar la jugada donde va a tirar la pelota, y entonces le puedes responder con tiempo. Es decir, que ellos ahí están haciendo lo mismo que la Matrix, o haciendo lo mismo que estamos hablando nosotros, que si uno se eleva por encima de la mente, puede anticipar el futuro, puede estar en el futuro al mismo tiempo que está en el presente. Entonces, si está en el futuro al mismo tiempo que en el presente, puede anticipar a dónde va la pelota que va a tirar el otro. A mí me llama la atención de que, bueno, en el campo de los deportes de alta competitividad ocurren estas cosas, ¿no? Y la propia psicóloga que entrena a Carlos Alcaraz, ella habla, dice, ahora todo el mundo habla de mindfulness, es decir, que los tenistas están meditando, haciendo meditación de silencio para llegar a estos niveles donde puedan anticipar la pelota. Bueno, esto es una cosa muy práctica. A los efectos espirituales, que es lo que a nosotros nos interesa, es saber que, digamos, cuando estamos identificados con la personalidad, con los pensamientos, vamos a ver que ocurren hechos en el tiempo y pasan uno tras otro. Pero cuando estamos en un nivel superior, como decía Vicente, puede haber una reunión en la rama que se hablan de cosas que parecen de 3 horas y cuando volvemos, si prácticamente no pasó ni un segundo ni 2 segundos. Esto también cuando nosotros tenemos una experiencia de no dualidad, de unión con la naturaleza, con los árboles y demás, podemos estar ahí media hora y no nos dimos cuenta de que pasó el tiempo. Entonces, un poco de lo que estamos hablando hoy, que es el tiempo, digamos, es una cosa en los planos inferiores y es otra cosa o no existe en los planos superiores. Y bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Si
Si se entiende o no se entiende, con la mente concreta no se puede entender todo este asunto del tiempo y del no tiempo y de la temporalidad y de lo eterno, el eterno ahora, de la presencia de Dios, como se suele decir. Bueno, es algo que hay que experimentar. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues sí, la primera es sobre la meditación del plenilunio en Virgo. La Tierra en plenilunio es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes desde el Sol impactan en forma directa a la Tierra. De ahí la importancia de la meditación de plenilunio. La estrella más brillante de la constelación de Virgo es Espiga. El pétalo del corazón, chakra cardíaco a desarrollar, es revelación. La nota clave es yo soy la madre y el hijo, yo soy Dios, yo soy materia. Os invitamos a conocer más sobre este signo el lunes 8 de septiembre a las 14 horas de Argentina, 19 horas de España, a través de Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos. Y la otra noticia es hablar de la meditación de silencio mientras transcurre el plenilunio y el signo de Virgo. Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos de plenilunio, en este caso de la constelación de Virgo, y en cada plenilunio, es permanecer en silencio y serena expectación. Así es que sin dejar de hacer la meditación que estamos acostumbrados a realizar en los plenilunios, realizaremos una meditación de silencio de 45 minutos en cada plenilunio. El lunes 8 de septiembre a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España, tendremos la meditación de silencio de plenilunio de Virgo. Solo tienen que entrar 5 minutos antes en el link de la plataforma Zoom. Los interesados en realizar esta experiencia de silencio consigan el enlace con anterioridad. Solemos difundirlo por las redes sociales. Pero si es la primera vez que participan, tienen que escribir un mail a silenciosyvivencias, todo junto, @gmail.com. silenciosyvivencias@gmail.com, para que puedan recibir el link de Zoom y asegurar vuestra participación. Los esperamos. Bueno, vayamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos iniciando el segundo bloque, estamos abordando este tema tan interesante de qué es el tiempo. Y antes de iniciar la lectura de los textos que nos han preparado, simplemente decir, estamos en el programa 751, pero desde que empezamos hasta ahora, estamos en una misma intención, estamos en un mismo propósito, estamos, de hecho, en un mismo trabajo, en una misma atención. Por tanto, podremos considerar que 751 programas han discurrido a lo largo de muchos años y, sin embargo, corresponden a una sola intención de la mente / corazón o de la síntesis de mente-corazón. Bueno, vamos allá con los textos. Adelante. Y ahora podemos enlazar con lo que decíamos ayer. Cuando hay poco tiempo, cuando hay una velocidad que es la conciencia y el tiempo es cero, el espacio es infinito, no hay ponderación y naturalmente cuando llega aquel estado en que el espacio es infinito, se asiste esotéricamente al fenómeno de soledad espiritual o intento iniciático o la liberación. No se puede pasar por la liberación psicológica de los tres cuerpos, de la mente, de las emociones y el cuerpo físico, incluido el campo etérico, el campo magnético, sin tener un anclaje, por decirlo de alguna manera, con el ángel solar o con lo que esotéricamente se llama el yo superior o el ego con mayúscula. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia La integración energética en el ser humano. El tiempo y la mente. El tiempo es el proceso de la mente es pensamiento y el pensamiento es la respuesta de la memoria. El tiempo es la continuación de la experiencia como memoria. Esencialmente, el proceso del tiempo es karma, ¿no es verdad? En tanto haya un pasado, tiene que haber el presente y el futuro. Hoy y mañana son los efectos de ayer. Ayer en conjunción con hoy hace el mañana. El karma como tal, como generalmente se lo entiende, es un proceso de compensación. Son palabras de Krishnamurti de Comentarios sobre el Vivir 2. Todo lo establecido es ilusorio porque se basa en la incomprensión de lo que el tiempo es. La existencia temporal es un movimiento continuo donde todo se va haciendo y deshaciendo. En él todo fluye incesantemente y se pretende parar este fluir con un nombre, un título como el de liberado. Una clasificación entre otras muchas, pero la persona aparece en el proceso de la temporalidad y nada es constante en ella. ¿Estará libre un periodo de tiempo o para siempre? Nos preguntamos. Sin embargo, se nos escapa la verdad de que la libertad no está en el tiempo. Al plantearnos qué es un liberado, responderíamos seguramente que se trata de alguien que se mantiene libre de todo el tiempo. Pero esto es una cosa absurda, ya que en el tiempo no puede haber libertad. El tiempo es la prisión del pensar. Nos acercaríamos más a la verdad si dijéramos que se trata de una persona que está abierta a la libertad, pero como persona no podré dejar nunca de ser una manifestación fenoménica de la temporalidad. Estas son palabras de Consuelo Martín de su libro La libertad y el amor.
Bueno, pues muchas gracias por estos textos que realmente son tan sugerentes y que nos harían estar, pues yo no sé si una eternidad deliberando o intentando liberarnos del tiempo para sentir esto que nos propone Consuelo Martín. Bueno, ¿qué querríais comentar? ¿Qué os llama la atención de estos textos o alguna cuestión adicional a lo ya tratado? Adelante. Yo indicaría que si realmente la atención, el silencio interior, unido al diálogo interior, funcionan en nosotros, el agobio que nos da pensar en la palabra tiempo, es decir, que se nos acaban las oportunidades o se nos acaba la salud o que no podemos hacer aquello que habíamos planificado, ya digo, si podemos mantenernos en ese punto neutro de profundo silencio y al mismo tiempo actividad inteligente, el factor tiempo no nos va a atenazar nunca más, no nos va a molestar. El por qué nos genera tantísimas preocupaciones es porque no hemos entendido la manera práctica de trabajar con el tiempo. A mí me costó muchísimo entender que tenía tiempo para hacer de todo lo que quería hacer, pero por algún motivo había siempre algo que se me escapaba a la comprensión y no podía hacer aquello que me había planteado. Con el tiempo lo fui suavizando y sí que es verdad que a veces hay como un azote interno de que estás perdiendo el tiempo, pero ¿qué tiempo estoy perdiendo? El de la personalidad, porque el alma no tiene tiempo, la monada menos. Eso es lo que quería decir, nada más. Claro, y Sí, quizás Jesús, el que de alguna forma cree que pierde el tiempo es la propia personalidad, porque Claro, está viviendo en un vehículo de conciencia, exacto, el de la propia personalidad. exacto. La exacta, liberación, sí, la mónada no tiene tiempo, dijiste, ¿no? Y la mónada es el espíritu, nuestro espíritu. Y nosotros desde que entramos en el cuarto reino nos convertimos en seres humanos con un alma individual, que fue la unión del ángel solar con nosotros. Nosotros cada vez que hablamos de la vida y especulamos sobre el tiempo, nos fijamos en una sola vida, pero el ángel solar está con nosotros desde que nació el reino humano, es decir, desde hace 18 millones de años. La mónada hace 18 millones de años que existe. Para nosotros, visto desde la mente concreta, es una eternidad. Y lo mismo, y algo increíble, imposible, innombrable. Bueno, y sabemos que Sanat Kumara, el rey del mundo, el jefe de Shambhala, hace también 18 millones de años que está aquí con nosotros. Y ese no tiene encarnaciones, no nace ni muere. Y, y los maestros de alguna manera, los maestros de sabiduría también no nacen ni mueren. Entonces uno dice, 18 millones de años observándonos todas las tonterías que hacemos o cómo va el proceso evolutivo, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, es un ser que vive fuera del tiempo, vive en la eternidad. Entonces no siente agobio porque pasan los ciclos de tiempo y puede soportar ese asunto. Hay películas que algunos personajes son así, ¿no? Que son eternos y viven 700 años, y entonces cuentan que cada 20, 40 años se tienen que mudar porque la gente envejece y él no envejece, ¿no? Esto está dentro de los guiones de película, pero plantea el asunto del tiempo, ¿no? De vivir eternos. Entonces, em, nosotros cuando nos enfrentamos al asunto del tiempo y de la atemporalidad en los planos superiores, no, nos estamos enfrentando a cómo sería una vida viviendo más allá de la personalidad, viviendo como almas o como tríada espiritual. Y es lo que siempre decimos y repetimos, pero que a veces no dimensionamos las consecuencias, que dicen que el iniciado, el discípulo avanzado, eh, vive en el mundo, pero no es del mundo. Un poco quiere decir, no es del mundo porque no es del mundo tridimensional de la personalidad donde pasa el tiempo. Vive de otra manera, es decir, no hace cosas superficiales, entonces tiene todo el tiempo del mundo para hacer cosas importantes para la humanidad, irradiando amor, transmitiendo luz, haciendo algunas actividades que la persona común no hace, ¿no? Que
y los iniciados no gastan el tiempo, no viven en el tiempo y no gastan en el tiempo haciendo tonterías, ¿no? Entonces, es interesante reflexionar sobre el tiempo, aunque no logremos comprenderlo en su totalidad, pero sí saber que existe esta doble experiencia de estar identificados con la personalidad y estar presos del tiempo, o estar libres de los pensamientos y de las emociones, vivir en los planes superiores y tener otro tipo de experiencias, ¿no? Bueno, pues se me ocurre relacionar el tiempo con los diferentes niveles de conciencia y los diferentes planos. Es decir, ¿qué planos tenemos? El físico, el emocional, el mental, y todos estos planos tienen una vibración. Entonces se dice que el tiempo es multidimensional. En cada dimensión, en cada estado de conciencia, se percibe de una manera. Es decir, el tiempo se percibe por el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos quejosos, aburridos, con dolor, el tiempo parece que no pasa porque nuestro nivel de conciencia está pues bastante bajo. La vibración que tenemos de pensamiento, de emocionalidad está baja. En el momento en que estamos más atentos, en que estamos más a gusto, más gozosos, más felices, pues parece que el tiempo pase más rápido. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia de vibración ha aumentado. Entonces, en la medida que esa frecuencia de nuestra propia vibración de conciencia se eleva, nos permite vivir el tiempo de una manera diferente. Con lo cual, cuando se llega a unos estados de conciencia muy elevados, por eso dice que el tiempo no existe, porque también se ha elevado esa frecuencia del tiempo y entonces somos capaces de percibir unas dimensiones que antes no podíamos, porque nuestro nivel de conciencia era más reducido. Entonces, claro, uno se plantea, ¿cómo será el concepto del tiempo para el absoluto? Y eso es dejar a la mente frita. Es imposible. O sea, el concepto del tiempo para Dios, para el absoluto, en un nivel de conciencia tal que lo abarca absolutamente todo, pues evidentemente es muy diferente esa percepción del tiempo. Por eso dicen los científicos modernos que no podemos todavía desentrañar ese misterio del tiempo. Lo podemos desentrañar hasta donde nuestro nivel de conciencia lo permite. Y hay personas que han llegado a otros niveles de conciencia y es cuando nos hablan de ese plano de la unidad, de que no hay tiempo, de que todo es espacio, porque ya están en ese nivel de conciencia y perciben el tiempo así. Entonces, es cuestión de ser perseverantes, de tener esa paciencia con nosotros mismos, porque en la medida en que vayamos desplegando nuestro nivel de conciencia a base de la atención y el silencio, se nos irán presentando otras visiones del tiempo diferentes. Incluso creo que las podemos vivir el tiempo y los sucesos y todo lo que ocurre de una manera más tranquila, más relajada, porque no estaremos con las prisas de la personalidad, sino más aposentados en lo eterno. Aunque estoy de acuerdo también con lo que habéis dicho, que mientras estemos en este plano encarnados y con esta densidad material, pues bueno, somos temporales y viviremos el tiempo de la manera que cada uno, según nuestro estado de conciencia, podamos, con atisbos de lo que puede ser vivir el tiempo desde otro estado de conciencia en el que hay un espacio infinito y se vive pues en la eternidad, sin esas preocupaciones que tiene la personalidad por resolver las cosas, por cambiar, por mejorar, sino es otro estado de conciencia. Bueno, entonces el tiempo es un misterio, como decía Consuelo Martín en esa frase al comienzo, y cuando se va develando ese misterio es que vamos despertando y nos vamos dando cuenta. Y escuchando recién a Dani cuando hablaba de estar en el mundo sin ser del mundo, venía otra reflexión, y es que nosotros tenemos un ciclo de vida, o tendremos muchas más, de acuerdo a lo que cada uno piensa o reflexiona o lo ve. Eh,
y lo que hacemos con el tiempo que tenemos aquí, dentro de esa estructura que es un tiempo, también es algo interesante de reflexionar, ¿no? Es decir, es una energía, un tiempo que tenemos en este tránsito, y dedicar ese tiempo a lo que realmente consideramos que es importante, es un momento de la conciencia que nos da una luz muy importante. Y después, en ese juego de estar en el mundo sin ser del mundo, aprender lo que ustedes mencionaban recién a través de vivir más atentos, creo que a partir de esas palabras, de esa atención, es cuando vamos a encontrar ese punto donde el tiempo y el espacio de alguna manera se equilibran, y, y es todo un descubrimiento. Eso es importante, porque a veces queremos conocer todo, pero es que a medida que vamos profundizando en la atención, es que podemos ir descubriendo estas pequeñas cosas. Muchos autores nos hablan, entre ellos Vicente nos cuentan muchas cosas sobre el tiempo y el espacio. Bueno, cada uno irá teniendo sus propias intuiciones o experiencias, que es lo bueno de ir descubriendo todos estos misterios de la vida. Pues ¿Puedo lanzar una pregunta? Jesús, ¿me permites? adelante. ¿Una porque- pregunta en el tiempo o acerca del tiempo? Bueno, la pregunta es, ¿no tenéis la impresión en vuestras vidas que el tiempo pasa muy rápido? Sí, esto es una aceleración de los tiempos que dicen, porque tenemos una capacidad de observación de muchísimas más, digamos, estímulos externos que en tiempos pasados. Ahora mismo nuestros niños, nuestros hijos están sometidos a una capacidad de impactos de todo orden que realmente nosotros de niños no teníamos. Vivíamos en una mayor tranquilidad, en un mayor silencio, en una simplicidad mayor. Y esto, aparte que los tiempos parece que están en una aceleración, no sé qué querríais comentar sobre ello, pero yo creo que sí, que Pero yo decía, Jesús, en tu propia vida, ¿no ves que echas la vista atrás? Y digo, bueno, si Daniel está varios años aquí, a mí me parece que ha estado un año o dos. sí, sí, pero esa percepción es ambivalente, porque por un lado parece mucho y por otro lado parece nada. Es decir, siempre hemos estado haciendo este programa. Y sin embargo, llevamos años haciendo este programa. Entonces, ¿quién es el que percibe? ¿Desde dónde se percibe Claro. eso? La cuestión es que yo creo que todo tiene que ver, de alguna forma a mí se me antoja que tiene que ver con la libertad, pero entendamos que la libertad no es otra cosa que el no sentirse identificado con el vehículo en el que estás, digamos, evolucionando. Fijaros, hay una frase que todos habremos escuchado, depende de los autores, pues unos hablan de que la mónada, otros hablan del espíritu y otros hablan de que el alma duerme en el mineral, dicen que luego sueña en el vegetal, que luego se agita en el animal y que en el humano despierta. ¿Qué quiere decir eso? Querría decir que dentro del orden de los ciclos de la vida, de todo lo manifestado que es cíclico, y eso parece que es una proposición que habría que tomar muy en serio, pues dentro de la ciclicidad a la que todos estamos acostumbrados, tardaríamos como mónadas o como un reflejo de la mónada, no es que hayamos sido piedras, es que parte de la mónada tiene su asiento y se envuelve en vehículos minerales, vegetales, animales y evoluciona eones y eones, durante eones y eones en esos planos para llegar al punto en el que la autoconciencia, producto de la mente que despierta y que ilumina, que es iluminada por el principio de la unidad, que es el principio crístico, principio búdico, esa iluminación nos hace despertar, tomar conciencia de que no somos nuestros vehículos, de que no somos aquello que creíamos ser, no somos esta personalidad, no somos esto que somos. En la medida de que comprendemos, se puede llegar a nosotros una cierta revelación, que es una visión, que es parte del proceso del despertar, en el que nos vamos a ir dando cuenta
de que somos libres. En esa sensación de libertad no hay tiempo y se experimenta dentro del ámbito en el que estamos ahora mismo evolucionando, dentro de esta dimensión, se experimenta como cero. Esta experiencia que podemos vivir aquí nosotros, la experiencia espiritual y en los reinos y en los planos cósmicos elevados, emocional cósmico, mental cósmico, hacia arriba, habrá otra graduación distinta. Como es Esa, arriba es abajo. Entonces, esa pregunta que hiciste, Carmen, yo lo he escuchado de varias personas que les parece que el tiempo pasa más rápido y entonces sacan la conclusión de que el tiempo se ha acortado, que los días son más cortos, pero objetivamente, si uno hace el análisis astronómico, el día se ha cortado, dicen los astrónomos, pero 2 o 3 segundos de las 24 horas. Pero como la gente tiene la sensación de que pasa más, la sensación psicológica o de conciencia de que pasa más rápido, dice, las horas del día, aunque son 24, se han acortado, pero objetivamente no es así, es la sensación psicológica que se tiene. Entonces, evidentemente, hay un grupo de personas que están entrando, digamos, asomándose a los niveles por encima del mental concreto y les da esa sensación. Después volvemos y sigue el tiempo cronológico, pero bueno, planteado está el tema de qué es el tiempo no es lo que creíamos, sino que depende del estado de conciencia donde cada uno está, ¿no? el tiempo está íntimamente relacionado con las iniciaciones planetarias, iniciaciones solares, iniciaciones cósmicas, y en función del despertar que tenemos vamos a ir tomando conciencia de todo lo que está en el círculo no se pasa, que también es temporal, es espacial y es temporal, porque está todo sujeto a un ciclo de evolución. Entonces, conforme fuéramos evolucionando y subiendo de iniciación, los adeptos tendrán una conciencia necesariamente distinta del tiempo. Y cuando habláramos de seres espirituales, de logos planetarios o logos cósmicos, tienen que tener necesariamente una conciencia de un tiempo distinto. Claro. Y tú, Carmen, ¿cómo ves esta pregunta que hiciste? ¿Cómo responderías a tu pregunta? Lo de la percepción del tiempo. Que va más rápido. Entiendo que no es el tiempo, como hemos dicho, está unido al estado de conciencia. Entonces, quizá es que cuando nos situamos en el presente, cuando intentamos estar en esa atención, en esa serena expectación, en ese silencio, parece que da esa impresión de que el tiempo se percibe de una manera diferente. No sé, esa es mi impresión, que ¿Os habéis, sí, Carmen, os habéis dado cuenta de que se nos proponía en uno de los últimos textos una relación con el ángel solar? En la medida que tenemos una capacidad de sintonizar con el ángel solar, el tiempo es distinto. Sí. El tiempo es distinto. Y una reflexión que me hacía en algún momento de mi vida y que descubría que el tiempo no es una línea horizontal lineal, sino que aparentemente podría ser una espiral ascendente que va ascendiendo de nivel y va ampliándose. Cuando uno pasa por una situación de vida hoy que tiene que ver con algún problema a resolver dentro de mi interior, es como que la comprensión se une con el pasado y con el futuro, ¿no? Asciende de nivel en la misma zona, pero en una espiral superior o en una espiral inferior. Es decir, una espiral inferior donde tuve ya ese problema en una vida anterior, aunque no me acuerde de los detalles, pero viene, y también viene la solución, que está en una espiral superior y que a lo mejor pertenece al futuro. Es decir, uno va resolviendo los problemas psicológicos y las, digamos, las trabas que uno tiene cuando entra a hacer ese juego de pasado, presente y futuro como uno.
ahí se van resolviendo las cuestiones. Sí, eso que dices, Daniel, está relacionado con lo que muchas personas hablan sobre el doble cuántico, que es, preguntan a mi yo futuro. El yo futuro ya de alguna manera ya sabe cuál es la mejor decisión o cuál es lo que tú decías de X problema o X, cómo voy a enfrentar esta situación, cómo se va a dar la mejor manera de actuar. Entonces, hay gente que pregunta a ese yo del futuro. Yo creo que bueno, es simplemente estando en atención y estando y haciendo, formulando las preguntas que queramos, dejarlas reposar dentro del corazón y de ahí van surgiendo. Y hay gente que le surge, pues por ejemplo, las sincronías o le surge por una canción que le llega, por alguien que le dice, ¿por qué tengo esta dolencia? Y una amiga pues encontró pues unas claves en una canción que le llegaron. Entonces, hay mucha información, hay muchas respuestas, hay incluso sobre el futuro, todas las probabilidades de futuro, cuál sería el más deseable para nuestro estado evolutivo. Así que hay que estar atentos también a invocar por medio de preguntas si tenemos alguna duda y estar atentos a las respuestas que nos puede dar esa parte nuestra que ya sabe cuál es el mejor futuro para nosotros. Comentaros muy rápido que Antonio Blay, cuando trata en sus distintos libros el tema de la oración, nos da una recomendación. Primera, estar en un estado de unidad, de conciencia crística, eso exige un silencio, y elevar nuestra mente a lo más elevado de los planos mentales, que es la zona causal. Y allí hacer la pregunta, permanecer en silencio y estar en serena expectación. No lo dice con esas palabras. Y entonces se recibe la respuesta, no necesariamente como uno la pretende, pero sí se puede percibir en términos de paz, de serenidad, de claridad, de lucidez. Esa respuesta en esos planos contiene la verdad de cómo son las cosas, ¿no? Y que no me logro organizar aquí abajo, ¿no? Y Consuelo Martínez en los textos que hemos leído dice, ¿no? En la atemporalidad está la verdad. Pues muy interesante, muy interesante. De todas maneras, yo siempre querría decir una cosa, rizar ya los rizos. Yo no creo en el sueño ni el despertar, es parte de lo mismo. Materia, espíritu es lo mismo. Y según donde estés situado, algunos dicen que es que no existe nada, que es que esto es un sueño. Y dices, bueno, pues sigues soñándote y mientras te pellizca ya verás tú como hay una cierta capacidad de reactividad y de conciencia de aquello que sueña. De modo que, bueno, el tiempo habrá que dedicarle más tiempo a a este ¿Qué programa, ¿no? tiempo? Más tiempo al tiempo. Más tiempo al tiempo. Bueno, nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala. Pues muy ¿Vale? bien, 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo del libro Los misterios de Shambhala. Adelante con el audio. La similitud de Shangri-La, del Valle de la Ilusión, con el de Bachán es muy notoria cuando se examina desde el ángulo esotérico, y lo mismo ocurre con este cielo de ilusión creado por los devas del plano mental. Llega inevitablemente un momento en que el discípulo despierta la realidad, vence el maya de los sentidos y se siente proyectado de nuevo hacia adelante. Del libro de los iniciados. Vicente Beltrán Anglada.
Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos a prepararnos ahora para la meditación, relajando nuestro cuerpo físico con una postura cómoda y mirando hacia nuestro interior, recitando los mantras en la medida de lo posible desde ese espacio de no tiempo, desde este espacio de plenitud, de calma, de silencio, donde notamos que la conciencia se expande, se unifica con todos aquellos que estamos recitando en unidad de propósito estos mantras. Volvemos nuestros ojos al ángel solar, nuestro guía permanente. En su corazón permanecemos. Comencemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitamos la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Recitamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación
y queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Así que los esperamos. También hablar sobre los ángeles solares y una actividad de servicio. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesitan ayuda. Si estáis interesados en participar en este servicio, podéis enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al +34 624 26 79 33, agregando alguna línea de por qué os interesa participar en la actividad de servicio. Así que os esperamos. Mick. Antes de irnos, le decimos que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, será los 12 pétalos del corazón. Los centros o chakras de energía tienen distinta cantidad de pétalos. El del corazón, el centro cardíaco, tiene 12 pétalos. Y según parece, cada constelación del zodíaco está conectado con uno de esos 12 pétalos. Hay una relación de pares, ¿no? Se forman pares. Entonces, cada mes existe la posibilidad de recibir la influencia de la constelación. Ahora estamos en Virgo, entonces la energía de Virgo está afluyendo al pétalo del corazón que corresponde a la revelación. Es la cualidad de la revelación, y un gran señor eterno, como son los señores o los seres que se manifiestan a través de una constelación que tienen como 70, 80 estrellas o soles, incide directamente sobre un pétalo del corazón. Entonces, el cosmos está conspirando, y supuestamente con el acuerdo del logo solar y el acuerdo del logo planetario, de que los corazones humanos reciban esa energía. Entonces, salvo seres humanos que son muy poco evolucionados, todos los seres humanos estamos recibiendo el input, la influencia para que nuestro corazón se vaya abriendo. Y si nosotros apoyamos esa actividad cósmica con vivenciar el Agni Yoga en nuestras vidas, sabemos que el corazón es lo que se abre, ¿no? El Agni Yoga es el yoga del corazón, ¿no? También se dice. Así que vamos a estar hablando de este interesante tema el próximo miércoles. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo videos como este, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Y nosotros, muy contentos en el tiempo y fuera del tiempo, les decimos que les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.